pueblos indígenas y me da gusto recibir a Crescencio Ramírez, él es coordinador adjunto de la Comisión de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado. Crescencio, bienvenido, muchas gracias. Le dije un mensaje en lengua triqui, hicimos los triquis. Es que muchas gracias por invitarme, gracias por este espacio tan importante para la televisión y que el día de hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los pueblos originarios del mundo. Somos más de 370 millones en el mundo, entonces es de orgullo, de fiesta, de estar alegre los pueblos indígenas hoy. Crescencio, pues efectivamente esta parte de conservar las lenguas maternas, de conservar todo lo que es el legado de los pueblos indígenas, no solamente tendría que ser de un día, ¿no? Tendría que ser de siempre. Así es. Mira, los pueblos indígenas, hay un fenómeno muy grande que está pasando en el mundo, y no se diga en México y Sinaloa, es que se está perdiendo cada día. Dicen los investigadores de tiempo completo, que nosotros también somos investigadores, pero muy poco menos que ellos, dicen que cada día, cada semana va a perder una lengua materna en el mundo. Entonces yo creo que sí es importante que nosotros los hablantes de una lengua indígena, si es necesario, que nosotros desde nuestra familia, el círculo familiar, enseñemos a los hijos a que no se pierda, porque sin equivocarme, unos años más, las lenguas indígenas se van a convertir patrimonio de la humanidad. Claro. Entonces sí vamos a tener una gran reacción a nivel mundial sobre el que tiene que ver con la cultura, no nada más de lenguas indígenas, sino que tiene que ver con la danza, la música, con toda la vestimenta de los pueblos indígenas. Entonces sí es necesario que el núcleo familiar, y no se diga la participación del gobierno, de las sociedades públicas y los de la sociedad en general, ¿no? que tienen que también participar para poder que haya este rescate de las lenguas indígenas. Y es que las generaciones nuevas finalmente que se quieren asir a este mundo urbano, globalizado, empiezan a renegar. Lo primero que empiezan a renegar es del origen, ¿no? Fíjate que ahorita que estamos en el mundo globalizado, los pueblos, bueno, yo como indígena no le tengo miedo. Porque fíjate que es muy interesante que, por ejemplo, ustedes como medios de comunicación, el internet y varios, las computadoras, ahorita tenemos un grupo de compañeros universitarios de otros países, privadas, que están haciendo un software para poder que las lenguas indígenas no se pierdan y que las computadoras que se compran y que se tienen que modificar el sistema que tienen. Entonces sí es algo que creo que los pueblos indígenas no deben tener miedo, al contrario. Yo decía en esa parte no nada más, bueno, qué bueno no tenerle miedo, pero que de alguna manera las nuevas generaciones empiezan, para creerse en un momento moderno, por decirlo de una forma, empiezan a abandonar sus tradiciones, vestimenta, danzas, lenguaje, o sea, lo empiezan a abandonar para, según, colocarse en el tren de la mal llamada modernidad. Fíjate que sí tienes razón, por un lado, porque sí hay muchos jóvenes, por ejemplo, que ya no hay, muchos de ellos ya dicen, no, pues ya para qué aprendo la lengua, el triqui, el mixteco, el zapoteco. Sin embargo, yo creo que sí es interesante. Tengo un amigo japonés que está aprendiendo náhuatl. Sí. Y fíjate, hace una combinación de inglés, japonés y el español, y dice él que es más complicado aprender el náhuatl que el japonés. Entonces fíjate que algo que llama la atención, pero sin embargo yo creo que entonces la invitación a los jóvenes y a los papás que sea el desayuno y la comida y la cena a los hijos, que los que hablan de la lengua indígena, porque sería interesante, ¿no? Eso es lo que yo hago conmigo, ¿no? Que está chiquito, pero tiene 5 años, pero en su desayuno y su comida, su cena es todos los días una lengua indígena. Y fíjate que los niños, todos parecen una esponja, agarran todo, ¿no? Y aprenden muy rápido. Entonces yo creo que los padres de familias que hablamos una lengua indígena, sí es importante que nosotros enseñemos a los hijos, en todos los sentidos, tanto la música, la danza, la vestimenta, convivir con otros grupos indígenas del país, ¿no? Crescencio, y esa parte de que volteamos a ver a los pueblos indígenas, sobre todo cuando están en protesta, los yaquis volvieron a hacer noticia, pero luego de que se plantaron sobre la carretera y algunos de los pueblos también en el sur del país, también cuando empiezan a protestar por esas injusticias. Mira, en México siempre ha habido una lucha histórica de los pueblos indígenas. Siempre ha sido, yo creo que como dijo el representante, el relator especial de la ONU hoy, dijo que se equivocaron, históricamente se equivocaron, hubo muchos atropellos a la violación de los tratados y los convenios,
en el mundo para los pueblos indígenas, yo creo que hoy debemos olvidar ese atropello histórico y rescatar lo que es los tratados y convenios y leyes que hay en México para los pueblos indígenas, porque hay muchas leyes, créanme que es historia, yo soy abogado. Por ese lado no quedan, ¿no? No queda, entonces yo creo que por ahí algún de ese asunto de los yaquis sí se están equivocando, la Corte le está dando una a favor de ellos. Entonces yo creo que, y más bien los pueblos indígenas dicen muy claro que los convenios internacionales y la OIT, el convenio 169 dice muy claro que se debe consultar a los pueblos indígenas para cualquier política pública. Entonces, ahí se equivocó el gobierno de Sonora, entonces yo creo que por eso la Corte le está dando a favor. Que se equivoca en muchas cosas el gobierno de Sonora, por cierto. Tiene problemas por allá. Pero así es, entonces yo creo que sí, y yo le invitaría a nuestros hermanos indígenas, a los hermanos zapotecos, triqui, porque aquí en Sinaloa tenemos una multicultural de lenguas. Así es. Créanme que competimos con Oaxaca, no es por nada, pero tenemos 15 o 16 lenguas indígenas en Sinaloa, aparte de los nativos que hay. Claro. Entonces es un monstruo de lenguas indígenas y de cultura, entonces yo les invito a mis hermanos indígenas que este día y otros días que vengan al futuro se sientan orgullosos de hablar una lengua indígena, que es una muy bonita. Claro que sí. Crescencio, muchas gracias por acompañarnos. No, a ti, gracias, y a este medio, que siempre por ahí la admiramos mucho, a los ustedes igualmente. Un saludo a todos nuestros hermanos indígenas. Muchas gracias. Crescencio Ramírez Sánchez, coordinador adjunto de la Comisión de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado. Vamos a los deportes, ¿sí?